Hoy termina una serie. ¿Alguien se acuerda el nombre de la serie? ¡Uy, gloria a Dios! Eso sí me emociona, escuchando la voz de Dios. Y hemos aprendido la semana, no, ahora 15 días. Ok, hoy, como dijimos, vamos a terminar esta serie y el tema de hoy es Dios revela sus caminos para que yo pueda cumplir sus propósitos. La semana pasada hablábamos de cómo los caminos del Señor son más altos y el llamado de atención tan fuerte que nos hacía el Señor, porque muchos de nosotros nos pasamos la vida andando por nuestros caminos. Y por andar tanto en nuestros caminos, es que nos equivocamos tanto, es que perdemos tanto, es que nos endeudamos tanto, es que fracasamos tanto, es que estamos así y así y así y así, porque a veces creemos que meter la cabeza por aquí o hacer esto o hacer aquello es del Señor, pero desafortunadamente no ha estado el tiempo necesario para escuchar la voz de Dios y saber que eso viene del Señor. Y vimos dos ejemplos, ahora 15 días muy especiales. Uno de ellos fue, ¿quién? Lot. Cómo Lot vivió para sus caminos y conocemos su final. Aunque se salvó, pero todo por lo cual luchó, trabajó, visionó, soñó, lo perdió al final, hasta su propia esposa. Creo que eso me llamó mucho la atención, porque a veces ¿de qué sirve gastarnos tanto la vida? Invertir tanto aquí, aquí y aquí, creyendo que estoy en el plan del Señor, pero viendo que la vida va pasando y no estoy enfocado en aquello para lo cual Dios me diseñó, cumplir su propósito. Pero también vimos la vida de Abraham, como desde el principio, la forma como Abraham evidenció que estaban los caminos del Señor, es que donde Abraham, cada vez que Dios le hablaba, Abraham, ¿qué hacía Abraham? Edificaba un altar. Cada vez que Abraham tomaba una decisión por entrar en los caminos del Señor, ¿qué hacía? Edificaba un altar. Lo que nunca hizo Lot, Lot tomó sus decisiones, fue construyendo, fue ampliando, fue mejorando, se fue enriqueciendo, se fue haciendo poderoso, pero cada vez se acercó más a la ideología de la época, al pensamiento de la cultura de la gente de Sodoma y Gomorra. Esta noche, amados hermanos, vamos a aprender un poquito cómo a veces cuando usted y yo le pedimos al Señor y Dios no nos responde como usted y yo pensamos que estamos en sus caminos, nos afecta y pensamos que Él no nos escucha y pensamos que Él no le interesan mis cosas, pero solamente es para demostrarnos cosas maravillosas, más grandes y más poderosas de Él. Y lo que venimos a compartir esta noche. Alguien busque, por favor, el libro de Efesios, capítulo 3, verso 20 y 21. Creo que es muy conocido y alguien lo puede saber de memoria. Efesios, capítulo número 3, verso 20 y 21. Dice la palabra del Señor, y aquel que es poderoso, dígalo conmigo, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos o entendemos, dice la Reina Valera, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia. Esto me parece maravilloso. A Él sea gloria, ¿dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Ahora, por favor, devolvámonos un poco más atrás y vamos a 1 de Corintios, en el capítulo número 2. 1 de Corintios, capítulo número 2, también textos que utilizamos mucho en la iglesia y la mayoría seguramente lo sabe de memoria. Desde el versículo 9 y 10. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado para quienes y quienes aman al Señor. ¿Quiénes? La iglesia. No olviden que la expresión amor aquí no es la expresión del mundo que dice amo a Dios. Si uno va a la calle y le pregunta a la gente ¿cuántos aman a Dios? ¿Qué responde la gente? Pues claro, yo amo a Dios. Pero ¿cuál es el amor de la gente por Dios? La expresión del apóstol Pablo cuando dice ama, los que aman al Señor, no es la expresión ni eros, ni siquiera la expresión fileo, es la expresión ágape, la expresión auténtica, íntegra, sacrificial, incondicional de un amor al Señor. A ellos que aman a Dios a este nivel, se les revela diciéndoles cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre alguno, son las que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? ¿Cuántos aman al Señor? Amén, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia sí puede amar al Señor, a la manera también como Él nos ama. Dice el verso número 10, pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amados, cuando uno va y lee el profeta Isaías diciendo el Señor que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos en el capítulo 58, verso 8 al 9, cuando dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos y que sus pensamientos son más altos que los nuestros, pareciera que hubiese una brecha infinita entre eso de Dios y eso mío. ¿Qué es lo de Dios? Caminos y pensamientos. ¿Qué es lo mío? Camino y pensamientos. Pero dice que son más altos. El apóstol Pablo traduce eso en esta expresión. ¿Cómo usted y cómo yo, cómo la iglesia puede lograr sumergirse, andar en esos caminos tan altos y en esos pensamientos tan altos? ¿Saben cómo? Amando a Dios. Amando a Dios. Porque solo Dios revela sus planes, sus caminos a aquellos que le aman. ¿Fue lo que leímos o no leímos? ¿A quiénes? Pregúntele a su hermano, ¿cuánto amas a Dios? Pregúntale. Si amas mucho al Señor, ¿sabes qué está pasando? Mira, estás en otro nivel. ¿Estamos dónde? ¿Por qué razón? Porque usted y yo, por amar al Señor así, tenemos el privilegio de que Él se nos revele. ¿A quiénes? A los que le amamos. ¿A todos se les revela igual? Hoy un pastor lloraba y lloraba y lloraba y pedía perdón. ¿Y por qué pedía perdón el pastor? No por estar en adulterio, no por estar en pecado, robo, nada, sino porque se había metido tanto en la teología, estudio bíblico, que homilética, que exégesis, y después de eso le eché un chiste, luego se los cuento a ustedes para que no salgan de la cama. Y se le ha olvidado ayunar. Y se le ha olvidado ponerse de rodillas. Y se le ha olvidado humillarse en la presencia del Señor. Y reconocía cuánto tiempo desperdiciado. Y cuánto necesitaba esta experiencia de estar en la presencia de Dios así. Amados, les confieso que muchos de nosotros seguramente no disfrutamos de esas cosas maravillosas que Dios nos quiere mostrar. De esas cosas maravillosas que Dios quiere que escuchemos. O de esas cosas maravillosas que quiere poner en nuestro corazón. Porque estamos tan ocupados en nuestros caminos. Estamos tan enfocados algunos, estudio. Y como este pastor, yo no podía creer que escuchaba a ese amado pastor, que es un gran amigo.
No podía creer, confesando sus pecados y llorando como un niño. Después de ese tiempo de quietud, de silencio, de retiro. ¿Estaba pecando? No. ¿Leer la Biblia es pecado? Estudiarla, hacer teología, sacarle al texto lo mejor, buscar originales, buscar teólogos, comentarios para enriquecer una predicación es pecado, no. Pero sin espíritu. Muchos están tan ocupados en su trabajo, muchos en sus negocios y otras cosas, que por esa razón nos cuesta amar al Señor como Él anhela que lo amemos, para entonces Él revelarnos sus caminos. Y por eso el apóstol Pablo, de una manera tan magistral, dice en ese capítulo 3, verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente. Mire, por eso hay una pregunta, para terminar la introducción, para que entremos, hermanos, en materia. ¿Qué pasa cuando usted ora y no recibe respuesta? ¿O qué pasa cuando usted ora y recibe como respuesta algo diferente a lo que está esperando? ¿Alguna vez usted ha pensado en eso? Creo que la Alborada, ahora 8 días, ahora 15 días, hablamos acerca de esto. ¡Wow! Escuchando a los hermanos llorando porque fue un tiempo muy bonito, diciendo, le pedí al Señor esto, pero pasó aquello. Duele, golpea, afecta. Vamos por favor a San Juan capítulo 11, verso 1 al 5, para entender un poco más lo que les quiero decir esta noche. San Juan capítulo 11, verso 1 al 5. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermano. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Noten estos datos, porque me parece tan importante que el escritor, el apóstol Juan, no quiere perder ese detalle, como para llamar la atención en esas cosas especiales, y que de alguna forma, con lo que él escribe, nos quiere a llevar a entender el por qué Jesús sí tuvo que responder. Pareciera con estas descripciones. Noten que él coloca entre paréntesis lo que hizo María. O sea, como que está calificando la escena para que la comprendamos mejor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Qué creen ustedes que Jesús debió haber hecho? Si dice los textos que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Eran muy íntimos. Pero ¿qué creen ustedes que haría Jesús o que debió haber hecho Jesús, sabiendo que nada menos y nada más que María ungió sus pies con aceite, un perfume finísimo, lloró con sus cabellos, secó sus pies y lo adoró? Y tanto que él dijo, déjenla, porque esto lo ha preparado ella para mi sepultura. Ella se ha adelantado. Pero mira el verso 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Y qué dice el verso número 5? Ya lo mencioné. Y nuevamente Juan coloca estos daticos como para afinar el oído suyo y el mío. ¿Qué dice? Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Pregunto, ¿debía Jesús haber hecho algo, sí o no? Pues claro. ¿Cuántos saben que Jesús los ama? ¿Poquito o mucho? Muchísimo. Y si nos ama tanto, ¿por qué no? ¿Por qué le pedimos
con tanta vehemencia algunas veces. Le pedimos para su gloria, le pedimos para honrar, le pedimos no para gastar en deleites como dice Santiago su hermano, sino para su gloria, para algo bueno. Le pedimos, hombre, Señor, ¿por qué no corre? Mire el versículo 6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, ¿qué dice el texto? Se quedó 2 días más en aquel lugar. Y eso que los amaba. ¿Qué tal que los odiara? Obviamente estoy aquí un poco especulativo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, oiga, pasaron 2 días. Y después de 2 días, uno que espera, bueno, Señor, los discípulos me imagino que le decían, Señor, ¿cuándo vamos a ir? Señor, ¿cuándo vamos a ir? Señor, pilas. De pronto no muere su amigo, es que es su amigo. Señor, es que no olvide que es que no es nada más y nada menos que su amigo, la mujer que ungió tus pies. Vamos. El verso número 6. Verso número 7, perdón. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. En vez de irse hacia la izquierda que queda Betania, ¿hacia dónde se va Jesús? Hacia la derecha que queda Judea. Le dijeron a los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz que está de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Y en ese proceso de ir para despertarle, ¿cuántos días habían pasado? ¿Cuántos días? Cuando Jesús dijo, vamos para Judea, que ya han pasado días, el pobre Lázaro ya había muerto. Como no habían redes sociales, como no había noticieros locales, como no habían sonidos de ambulancias, como no habían hospitales, el pobre se murió y nadie se dio cuenta. Pero ¿quién sabía que se había muerto? Eso me ha llenado tanto, él sí sabe. A pesar de que usted y yo no recibamos lo que queremos, lo que necesitamos en el tiempo que deseamos, él sí lo sabe. Dígale a su hermano, él sí lo sabe. Usted y yo, como Marta y María, podemos reventarnos de la angustia. Usted y yo, como Marta y María, podemos estar estresadas al nivel más alto. Usted y yo, como Marta y María, podemos estar frustradas, decepcionadas del mismo Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús llegó? ¿Cuál fue la pregunta de primero Marta y luego María? ¿Alguien recuerda las preguntas? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no era muerto, es por tu culpa. Y seguramente más fuerte. Y esa Marta era fuerte para hablar. Pero María tampoco lo cayó. Y de una manera muy expresiva, muy vehemente le reclamó. Ellos sabían que Jesús podía sanarle. Ellos sabían que Jesús había hecho milagros. Ellos conocían a ese Jesús, Mesías y Señor, porque Él se los había revelado a ellos. Ellos conocían quién era ese Jesús, porque era un íntimo de ellos. Por eso, lo primero que quiero compartir con ustedes esta noche, amados hermanos, es que a veces cuando Él responde no, o simplemente no responde, es porque a veces quiere enseñarnos unas dimensiones de su persona más amplias. Quiere que le conozcamos en otras dimensiones. Mire, una vez más, volviendo a Marta y a María. Ellas conocían a un amigo, ellas conocían al Señor, ellas lo conocían como el Hijo de Dios. Ellos lo conocían como el que hace milagros, como el que multiplicó los panes y los peces. Ellos lo conocían como el que anduvo sobre las aguas. Ellos lo conocían como el que había multiplicado, ya lo dije, como el que había sanado a tanta gente, lo conocían. Pero ellos no lo conocían en la dimensión que Él quería que ellas
lo conociera. Y a veces, mis amados, usted y yo conocemos al Señor de una manera, tenemos una percepción de Él, y a veces queremos encapsularlo y que debe ser así como siempre creo que debe ser. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Por eso necesitamos amarlo más, para conocerlo mejor. Por eso debemos escucharlo más. Por eso debemos entrar más en sus caminos, más en sus pensamientos. ¿Quién conoció la mente del Señor sino el Espíritu del Señor? ¿Y quién puede conocerle a Él sino por el Espíritu que está en usted y en mí? Solamente a través de su Espíritu yo puedo conocer más profundamente de Él, de su persona. Antes de mirar la conclusión de cómo ellas lo conocieron, quiero que me acompañen, por favor, al libro de Job, capítulo 42. Job, capítulo 42. Dice el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice Job? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora, hagamos un paréntesis que luego seguimos leyendo. Mis amados, entre el capítulo número 1 y el capítulo 37 del libro de Job, Dios no habló. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Habló Job. Hablaron sus amigos. Ustedes, los que han leído el libro, han tenido la oportunidad de escuchar y leer y aprender de la teología de su tiempo, la teología del dolor, la teología de la culpa, la teología de que lo que se siembra se cosecha y que Job es culpable y si está en la mala es porque ha pecado. Eso en otras maneras le decían sus amigos. Y Job, después del escarnio de sus amigos, tratando de escarbarle dónde es que está el pecado de Job, porque no puede ser que alguien esté sufriendo tanto, sino porque está en pecado. Y Job comienza a defenderse y a argumentar y a enojarse y a molestarse con ellos. Y luego Job comienza a quejarse contra Dios, a lamentarse hacia Dios, a maldecir su vida. ¿Sí? Y cuando usted va al capítulo 38, por fin Dios habla. Por fin Dios habla entre el capítulo 38, el versículo capítulo 30 y 41, hasta el 34, 41, 34. Entonces respondió Jehová a Dios desde un torbellino. Y comienza Dios hablando. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe tus lomos, varón, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre el mar, sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya. Cuando usted lee ese capítulo 38, 39, 40, 3 veces dice que Dios habla de un torbellino a Job y le muestra toda su omnipotencia, le revela toda su omnisciencia, le enseña toda su omnipresencia, le enseña a Job su soberanía. Se muestra como el arquitecto, como el diseñador, como el decorador. Lo muestra como el hacedor de milagros, como el único verdadero. Y le dice, a ver, yo te pregunto y tú me respondes. Y ante todo eso que el Señor iba desparpajadamente, y perdónenme la expresión, iba describiéndole a Job, este pobre hombre lleno de gusanos,
Este hombre afligido por 7 años, este hombre moribundo, yo me imagino que el hombre iba... Yo imagino que ese hombre iba cambiando de colores, sus ojos se abrían porque estaba comprendiendo, estaba conociendo ese Dios todopoderoso. ¡Qué impresionante! Y por eso, en ese capítulo 42, después de que Job escucha la voz de Dios, él dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice Job? Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Perdón, hago un paréntesis para usted y para mí. Así somos usted y yo cuando estamos enfermos, afectados. Creemos que conocemos a Dios, creemos que tenemos el derecho de exigir, de juzgar, creemos que tenemos el valor para reclamarle a Dios. Y amén, que Dios es tan hermoso, tan misericordioso que nos lo permite, ¿verdad que sí? ¿Cierto que sí? Pero luego dice Job, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Si Job hubiera empezado por ahí, seguramente no hubiera sido tan duro su proceso. Pero simplemente Job estaba convencido de quién era él para el Señor y de lo que creía Job que conocía del Señor. Y a veces usted y yo somos exactamente esos. Estamos tan conformes con lo que creemos y conocemos del Señor. Estamos tan cómodos que nos perdemos lo mejor de Él, amados hermanos. Y por eso nuestra mente es tan finita, tan carnal, y lo conceptualizamos todo desde nuestra finitud, desde nuestra percepción humana, y creemos aún con orgullo que tenemos la razón. Yo sé que usted no lo ha pasado, solamente me ha pasado a mí. Job conoció a un Dios todopoderoso, omnipresente y omnisciente. Y más, ¿cómo conocieron María y Marta a Jesús? Ellas lo conocían como lo que ya dije, pero ¿cómo quería Jesús que ellas lo conocieran a Él, aunque su hermano hubiera muerto? ¿Cómo quiere que Jesús que usted le conozca, aunque no supla su necesidad, aunque no sane su dolencia, aunque no restaure su casa, aunque no cambie la situación por la cual está pasando? ¿Cómo quiere el que le conozca? Precisamente Él quiere manifestarse como ese Señor, el de esa situación. Si está en deudas, si está en crisis económica, ¿cómo quiere Él manifestarse? Como el Jehová Jireh. Y por eso espera que usted lo conozca así, como el que sí puede proveer, aunque se demore, aunque diga no ahora, aunque esté a punto de perderlo todo. Desafortunadamente, como digo, la mayoría de nosotros no nos damos el espacio por conocerlo a Él en esa dimensión, sino que aceleramos los procesos, como la esposa de Abraham, como Sarai. Vio que se demoraba la provisión de Dios, el hijo que hizo, le dio su sierva y aceleró un proceso que hasta el día de hoy tenemos problema por ese proceso. Ismael, países árabes. Sencillo. Todo lo que puede ocurrir cuando usted y yo aceleramos procesos, por no darnos el tiempo de esperar para conocerle a Él en esa situación. Y Jesús quería que ellas lo conocieran como la resurrección y la vida. Yo soy y la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive no morirá eternamente. Así que, en segundo lugar, hermanos,
cuando nosotros conocemos a Dios y Él revela sus caminos y así cumple sus propósitos, la gente va a llegar a conocerlo a Él. El versículo 45 de San Juan 11, mire lo que ocurrió por causa de ese evento. Si alguien lo encuentra primero que yo, por favor, léalo. Verso 45 de San Juan 11. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. A veces, amados, por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Va a sonar un poco fuerte. A veces su dolor, Él lo necesita para que en medio del conocimiento suyo de Él más amplio, otros lo puedan conocer. Porque otros van a ver cómo usted sobrevive. Otros van a ver cómo usted lo supera. Otros van a ver su fe. Otros van a ver su confianza en el Señor. Otros van a ver su actitud frente a la tormenta. ¿Y qué cree que va a ocurrir? Van a creer en Jesús. Amén. Pero también van a creer, van a reconocer que lo que ha ocurrido solamente Él lo puede hacer. ¿Me están escuchando? Mateo 14:33, alguien que lo busque. Y otro que busque Mateo 15:29 al 31. Perdón, Mateo 14:33 y Mateo 15:29 al 31. ¿Qué dice Mateo 14:33? ¿Quién lo tiene? Bueno. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron? Lo adoraron. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Por qué hacen eso ellos? Porque Él se manifestó andando sobre el mar, viniendo a ellos a rescatarlos. Yo quiero, o yo no, el Señor quiere que a través de su prueba, de su aflicción y su dolor, otros lo conozcan a Él. Mire, y a veces es contradictorio. ¿Por qué el Señor a este hermanito sí le responde y a mí no? Es que Dios quiere glorificarse en mi necesidad, en mi dolor, en mi prueba, y a través de mí darle un milagro a otros. Eso se ha vivido muchas veces y lo hemos vivido a nivel personal y familiar. Con mi dolor, Él hace milagros a otros. Con su necesidad, Él suple a otros. Simplemente porque usted es capaz de adorarlo aún en medio de su necesidad. Porque usted es capaz de honrarlo a Él. ¿Qué dice Mateo 15? El siguiente texto. 29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea. Y subiendo al monte se sentó allí. Se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. 31. 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Solo Él será glorificado. Entonces les repito la pregunta con la que inicié la predicación. ¿Qué pasa cuando usted ora y le pide a Dios algo muy importante para usted, pero Dios le responde de otra manera o simplemente calla? Y la invitación por eso es a estar conectados con Él. La invitación por eso, mis amados, es estar con nuestro oído atento, concentrados. Escuchen, si me llama la atención esto, si lo que yo pido, si lo que yo recibo no es lo que pedí, no es porque Él no esté trabajando, no, Él está trabajando. Pero por el contrario, Él quiere que esté concentrado, porque Él me quiere mostrar formas diferentes como Él quiere obrar. Y si yo puedo entender lo que Él está haciendo, a pesar que no sea como yo necesito que lo haga,
se cumple Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Usted y yo pedimos simplemente. Sabemos que pedimos, a veces no. Pero dice el apóstol Pablo que el Espíritu, ¿qué hace? Gime. Yo me lo imagino dentro de mí, tratando de acomodar mi necesidad a la voluntad de Dios. Yo me imagino el Espíritu Santo, porque dice que gime. ¿Qué es gemir? Algo así me imagino. Se ve feo, pero me imagino que así debe ser. Las mujeres saben más de eso cuando están dando a luz. Algo así de fuerte, tan impresionante dentro de mí, tratando de tomar lo que es del espíritu del hombre para el espíritu, para Dios, en el espíritu. Él gime con gemidos indecibles. ¿Para qué? Para llevarle al Padre su necesidad y acomodarla a su voluntad, no a la voluntad suya. Y por eso cuando el Espíritu le permite a usted y a mí entender lo que es la voluntad de Dios y se la lleva al Padre, entonces, y su Espíritu reposa y entiende que el sí, el no de Dios es su voluntad, es porque está preparando algo mejor. Y si usted lo puede comprender, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa, ¿dónde? ¿Dónde está ese poder? Amados, aquí está, que necesitamos escuchar su voz. Pongámonos sobre nuestros pies, por favor, hermanos.